Buenos días a todos, a todas. Viene todo el gabinete. Buenos días. Nos da mucho gusto estar en Tijuana, Baja California. El día de hoy vamos a inaugurar la primera etapa, siéntense por favor, del viaducto, finalmente. En febrero viene la siguiente etapa, ahora va a explicar con detalle Jesús Esteva, esta obra que, como siempre, ayudan muchísimo los ingenieros militares, la Secretaría de la Defensa. Realizó esta obra desde el periodo del presidente López Obrador y el día de hoy vamos a inaugurar esta primera etapa. Después vamos a inaugurar la Rosario Castellanos, la Universidad Nacional Rosario Castellanos, y de ahí nos vamos a Ensenada. Y mañana vamos a San Quintín, al Plan de Justicia de San Quintín. Bueno, el día de hoy está con nosotros la gobernadora Marina del Pilar, está el secretario Omar García Harfuch, está el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, está María Elena Andrade, fiscal general de Justicia del Estado de Baja California, está el secretario de Seguridad, el general Laureano Carrillo Rodríguez, secretario de Seguridad del Estado de Baja California. Está con nosotros también Rocío Bárcenas, a nombre de la secretaria de Gobernación, Rocío Isela Rodríguez, ella es subsecretaria de Desarrollo Democrático de la Secretaría de Gobernación. Está el general Hernán Cortés, comandante de la Guardia Nacional, y también nos acompañan Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que nos va a hablar de las obras que estamos haciendo en Baja California, y también Efraín Morales, de las obras de Conagua en el estado de Baja California, y Ariadna Montiel, que nos va a dar un breve resumen de lo que mañana significa el Plan de Justicia para San Quintín. Entonces, como ven, pues es larga la información, y primero le damos la palabra a Marina del Pilar. Vamos a la gobernadora del estado de Baja California, vamos a ver seguridad y después infraestructura. Adelante, Marina. Gracias, presidente. Buenos días, presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Bienvenidos a todos los que nos acompañan en el Presidium, y gracias también a quienes nos ven a través de plataformas digitales y medios de comunicación. Presidenta, bienvenida a Baja California. Bienvenida a esta tierra fronteriza, trabajadora y orgullosa. Hoy queremos dejar claro que esta coordinación entre la Federación y el Estado se traduce en obras, en derechos y resultados que se sienten en la vida diaria de los ciudadanos. Nuestros 7 municipios, Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito, San Quintín y San Felipe, tienen algo que agradecerle. En movilidad, hoy avanzamos con una obra que va a marcar un antes y un después, el viaducto elevado, que transformará los traslados y devolverá tiempo de vida a miles de familias. En agua, reconocemos el avance del proyecto de la planta desaladora de Playas de Rosarito, que busca asegurar abasto para la zona costa, porque el agua es bienestar y también es paz social. Y en desarrollo estratégico hay un proyecto que por años se intentó y hoy camina, Punta Colonet, para fortalecer la plataforma logística del Estado y de nuestro país. En salud, valoramos el fortalecimiento de la capacidad médica,
como el Hospital General Regional número 23 del IMSS en Ensenada, que amplía la atención y servicios para nuestra gente. Y Presidenta, gracias también por elegir a Baja California para el programa de paneles solares que hoy se conoce como Techos Solares para el Bienestar, que reduce el gasto de las familias en energía, especialmente en las zonas de calor extremo. Ahora sí, en seguridad, como usted lo ha planteado, la seguridad se construye con inteligencia, con coordinación y sobre todo atendiendo las causas. Y esa coordinación ya está dando resultados. Como se informó en el Gabinete de Seguridad Federal, en noviembre los homicidios dolosos disminuyeron más de un 40% en Baja California. Pasamos de 7.13 diarios en septiembre de 2024 a 4.3 diarios en noviembre del año pasado. Además de que prácticamente todos los delitos de alto impacto han mostrado reducciones con una baja acumulada aproximada de 46%. Reconocemos que aún tenemos mucho trabajo por hacer. Atendiendo a su instrucción, Presidenta, es que creamos la unidad especializada para la investigación y la persecución penal del delito de extorsión. A la fecha se han desarticulado 23 células y se han realizado 76 detenciones por este delito. Además, somos uno de los estados a nivel nacional donde más decomisos de drogas y armas se han realizado. Y porque en la transformación la paz también se construye con bienestar. Hoy Baja California es el estado con menor desigualdad social y menor pobreza. Pasamos de 22.5% a 9.9% y la pobreza extrema de 1.5 a 0.4. Esto en tan solo 4 años. Eso es atender las causas, abrir oportunidades y cerrarle el paso a la violencia. Además, Presidenta, en Baja California dimos un paso profundo, convertir apoyos en derechos, con iniciativas impulsadas desde el Poder Ejecutivo y acompañadas por el Congreso. La tarjeta violeta y el transporte violeta avanzaron para quedar protegidos como derechos de rango constitucional, porque el bienestar no puede depender del ánimo de nadie, debe quedar garantizado. Un programa que se convirtió en derecho y que estamos muy orgullosos en este gobierno es Pancita Llena, Corazón Contento, que le da desayuno y comida calientita y nutritiva a más de 330,000 niñas y niños en todas las primarias públicas del estado todos los días. Presidenta, gracias por su liderazgo y por esta coordinación real. Seguiremos trabajando codo a codo, Federación, Estado y municipios, para que Baja California viva sin miedo, con derechos y con oportunidades reales, desde San Felipe hasta San Quintín, a nombre del pueblo de Baja California. Gracias, muchas gracias, querida Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, Presidenta. Bueno, vamos a presentar el día de hoy el reporte de incidencia delictiva del estado de Baja California con corte al último mes completo, que es diciembre de 2025. Ya lo adelantaba la gobernadora. Vamos a presentar algunas importantes cifras y reducciones en el estado en materia de delitos de alto impacto. La siguiente, por favor. En esta primera gráfica podemos ver la tendencia en el promedio diario de homicidio doloso de forma mensual de los últimos 16 meses, es decir, de septiembre de 2024, al inicio de la administración de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, a diciembre de 2025. Cuando se comparan estos meses, la reducción es de 42% al pasar de 7.13 homicidios que se registraron en promedio diario durante septiembre de 2024 a 4.13 homicidios diarios el pasado mes de diciembre de 2025. La siguiente gráfica también es muy ilustrativa. En este caso muestra la evolución del promedio diario de víctimas de homicidio doloso, en este caso por año en Baja California.
en los últimos 8 años, de 2018 a 2025. Particularmente si se compara 2024 contra 2025, se observa una importante disminución entre estos 2 años de 28%, al pasar de 6.5 homicidios que se promediaron diarios durante 2024 a 4.7 homicidios que se promediaron en 2025. De esta manera, 2025 es el año con el promedio diario de víctimas, el promedio menor de promedio diario de víctimas de homicidio doloso de los últimos 8 años. Ahora bien, con respecto a los delitos de alto impacto, en esta gráfica también podemos ver el comportamiento de estos delitos de forma mensual desde el inicio de la administración del Gobierno federal, de septiembre de 2024 a diciembre de 2025. Si comparamos estos 2 meses, la reducción es del 38%, se pasó de un promedio diario de delitos de alto impacto en el estado de 10.43 a 6.48. La siguiente, por favor. En esta gráfica también se muestra la tendencia de los delitos de alto impacto, pero desglosados de forma anual. También de 2018 a 2025 vemos una importante disminución en los últimos años y particularmente entre 2024 y 2025 la disminución es del 32% al pasar de 26 delitos promedio diario de alto impacto a 17.6. También destacando que 2025 es el año más bajo de los últimos 8 años. En la siguiente lámina observamos la comparación del promedio diario de los delitos de alto impacto cometidos en Baja California, la comparación entre 2024 y 2025, como se puede ver claramente en la lámina, todos los delitos de alto impacto presentan disminuciones importantes. Está el robo a transeúnte con violencia, que disminuyó 44.7%. El robo a negocio con violencia se redujo 40.2%. Las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego disminuyeron en 36.3%. El robo a transportista con violencia representó una disminución de 20%. El robo a casa habitación con violencia disminuyó 20.9%. El feminicidio se redujo 10.5%. La extorsión también con una disminución de 9.2%. Y en secuestro no hubo cambios, se registraron 0 secuestros en Baja California en estos 2 años. De mi parte es cuanto respecto al informe de incidencia delictiva del Estado de Baja California. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta. Adelante, Lucía. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, Presidenta. En representación de la licenciada Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, me da mucho gusto informar las actividades realizadas a lo largo del 2025 en Baja California como parte del eje rector Atención a las Causas. Las mesas de paz sesionaron en 320 ocasiones aquí en el estado, con nuestra gobernadora a la cabeza, y en 1,600 en las 5 regiones, además de nuestra mesa interestatal y la interregional, que nos permitieron generar 984 acuerdos para resolver las problemáticas de gobernabilidad y seguridad. Decir que la gobernadora Marina del Pilar encabeza las mesas y también participa rotativamente en algunas regionales, donde operan la participación decidida de presidentas y presidentes municipales. Respecto a las jornadas de paz, llevamos a cabo 138 en los diferentes municipios de la entidad y en ellas participaron 26,951 personas con talleres de prevención, ferias de paz, murales, caminatas. También se brindaron servicios y trámites y se realizaron eventos deportivos y culturales especialmente para jóvenes. Difundimos con mucho gusto la cartilla de derechos para las mujeres. En octubre de 2025 se instalaron 7 consejos de paz y justicia cívica estatal y municipal
con el apoyo decidido de la gobernadora, que nos permiten la resolución pacífica de conflictos. Como gobierno federal, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, impulsamos diferentes acciones en Tijuana, considerado municipio prioritario. Aquí se brindaron 126,729 atenciones específicas a la población de este municipio, y estuvimos en 36 colonias donde se llevaron a cabo 15,000 visitas casa por casa y se instalaron comités de paz locales con 39 ferias de paz y recuperamos 54 espacios públicos. Platicamos con vecinas y vecinos quienes nos externaron la necesidad de rescatar áreas para sus comunidades. En las ferias de paz tomamos la protesta de los integrantes de los comités de paz. Importante decir que se llevó a cabo el primer censo nocturno, el reconocimiento de nuestras compañeras que lo llevaron a cabo, con 400 servidores públicos. Fue un censo para personas en situación de calle, con el fin de identificar las necesidades a quienes viven en esta condición. Más de 100 jóvenes que detectamos en los recorridos casa por casa que no estudiaban ni habían conseguido empleo, hoy colaboran de la mano del gobierno del estado y del municipio en el programa Jóvenes Sembradores de Paz. A través de la Secretaría de Cultura se realizó el concierto de Residente en Tijuana, que reunió más de 53,000 asistentes en un ambiente de celebración. Y también instalamos módulos de Cial Desarmes y a la Paz en 4 municipios de esta entidad, con la ayuda de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia. Este trabajo coordinado permitió que en esta administración la población intercambiara de forma anónima 481 armas de fuego. Con estas acciones refrendamos nuestro compromiso de construir la paz en Baja California, donde ponemos en el centro a las personas, sus comunidades y sus derechos. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Saludamos a la gobernadora Marina del Pilar. Muchas gracias por su hospitalidad. Hoy informaremos los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad en el estado de Baja California, donde la coordinación permanente del Gabinete de Seguridad con las autoridades locales ha sido fundamental para obtener los resultados que se presentan el día de hoy. En Baja California, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha consolidado una coordinación efectiva entre los 3 órdenes de gobierno, fortaleciendo el uso de inteligencia y una intervención operativa sostenida, lo que ha permitido importantes aseguramientos de droga, detenciones de generadores de violencia. De septiembre del 2024 a diciembre del 2025, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en la entidad se redujo en 42%. Si se compara el total anual de 2024 contra 2025, la disminución es de 28%, siendo el nivel más bajo desde 2018. Además, en Baja California pasó del segundo al tercer lugar nacional en concentración de homicidio doloso. En cuanto a los delitos de alto impacto, de septiembre del 2024 a diciembre del 2025, el promedio diario se redujo en 38%. Y al comparar 2024 contra 2025, la disminución es de 32%. Destacan reducciones significativas en delitos que afectan directamente a la ciudadanía y a la actividad económica, como el robo de vehículo con violencia, robo a negocio, las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, y un delito prioritario que ha instruido la señora presidenta que se combata es la extorsión. Del 1 de octubre del 2024 al 15 de enero del 2026, en Baja California, se han obtenido los siguientes resultados operativos. Fueron detenidas 5,509 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 1,253 armas de fuego, más de 30 toneladas de droga, entre ellas 242 kilos de fentanilo y 621,000 pastillas de fentanilo. También se han inhabilitado 3 laboratorios para la producción de metanfetamina. En el combate a la extorsión, uno de los delitos que más preocupa a las familias y a los sectores productivos, desde la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se han detenido más de 70 personas. Se registró una reducción del 50% en la incidencia delictiva
de este delito en la entidad. En este periodo, además, 11 de ellos fueron objetivos prioritarios detenidos, donde se iniciaron 29 carpetas de investigación que derivaron en la desarticulación de 20 bandas criminales dedicadas a la extorsión, particularmente en zonas comerciales y de alta actividad económica. Asimismo, se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra personas responsables de extorsión agravada a comerciantes y se realizaron detenciones en flagrancia derivado de denuncias ciudadanas, lo que demuestra la importancia de la participación de la ciudadanía. En el combate a la extorsión destaca la detención de Fabián N. y Alberto N., quienes contaban con orden de aprehensión por extorsión agravada a comerciantes de la central de abastos en Baja California. La detención de 3 personas más derivado del reporte de extorsión a un restaurante, la cumplimentación de un orden de aprehensión por este delito y 5 personas más detenidas que extorsionaban un negocio de manera reciente donde exigían una cuota mensual. También se han realizado importantes aseguramientos en inspecciones fronterizas y carreteras, donde el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad han localizado cargamentos de metanfetamina y cocaína ocultos en tractocamiones, vagones ferroviarios y compartimentos modificados. En Tijuana destaca el aseguramiento de media tonelada de metanfetamina y 60 kilos de cocaína localizados en el doble fondo de un tráiler, así como 115 kilos de metanfetamina en un tractocamión. En 2 acciones en Mexicali se aseguró un tractocamión que transportaba más de 300 kilos de metanfetamina y 144 kilos de la misma droga en el doble fondo de un vagón. En San Quintín se detuvo al integrante de un grupo delictivo y el Ejército aseguró 1.200 kilos de metanfetamina. Un componente central de esta estrategia ha sido la detención de objetivos prioritarios y generadores de violencia que encabezan células criminales responsables de homicidio, tráfico de drogas, extorsión, robo de vehículos y control territorial. Entre estas acciones destacan detenciones relevantes realizadas principalmente aquí en Tijuana, donde fueron capturados operadores y líderes de distintas facciones del Cártel del Pacífico, como los Mayos, los Rusos, los Aquiles, Arellano Félix y otras estructuras criminales, asegurando armamento, droga, vehículos y recursos utilizados para actividades ilícitas, lo que permite debilitar sus operaciones y reducir su capacidad de generar violencia en la región. Entre los detenidos se encuentra Alejandro N., alias El Grillo, generador de violencia afín al grupo delictivo Los Rusos y uno de los autores materiales de la privación de la vida de un líder pesquero. En un cateo en Tijuana fue detenido José Luis N., generador de violencia en la región, quien dirige una célula delictiva dedicada al tráfico de precursores químicos para la producción de metanfetamina y también robo de vehículo. También en Tijuana fue detenido Alfonso N., alias Cabo 13, objetivo prioritario y generador de violencia. En esta acción fueron detenidas 4 personas más, donde se aseguraron 4 armas cortas también. En operativos conjuntos fue detenido Marco Antonio N., operador de una célula delictiva encargado de la distribución de droga, la coordinación de homicidios y labores de vigilancia. Durante un cateo en inmueble se aseguraron 420 kilos de metanfetamina y en otro hecho fue detenido un hombre con más de 300 kilos de metanfetamina de la misma célula delictiva. En seguimiento a trabajos de inteligencia fueron detenidas 4 personas más, entre ellas Pablo Edwin N., alias Flaquito, integrante de una célula delictiva relacionada con el tráfico de droga hacia los Estados Unidos y producción de drogas sintéticas. Se aseguró armamento diverso, dosis de droga. También al cumplimentar un orden de cateo en Tijuana fue detenido José Antonio N., alias Chaparro, uno de los operadores de la célula delictiva Los Aquiles, responsable de la distribución y venta de droga, así como responsable de varios homicidios en la entidad. Estos avances son resultado de una estrategia integral basada en inteligencia, el combate a los generadores de violencia y la coordinación operativa entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Fiscalía General de Justicia de Baja California. Muchas gracias. La Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de México avanza con rumbo claro y convicción firme, sustentada en 4 ejes estratégicos, definidos bajo la dirección de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas.
Esta estrategia tiene por objeto preservar la paz y el orden público, así como salvaguardar la seguridad de la población, mediante la coordinación institucional permanente y eficaz entre los 3 órdenes de gobierno. Derivado de la implementación de la estrategia a partir de octubre de 2024, se han obtenido resultados relevantes en el estado de Baja California. En este periodo se logró la detención de más de 5,000 personas vinculadas a diversas conductas delictivas. También se efectuó el aseguramiento de 1,253 armas de fuego, 242 kilogramos y alrededor de 620,000 pastillas de fentanilo, 23 toneladas de metanfetaminas, más de 3,000 kilogramos de cocaína y poco más de 3,000 kilogramos de marihuana. El 17 de junio de 2025, en Tijuana, Baja California, destaca la detención de Pablo Edwin N., alias Flaquito, generador de violencia y jefe de un grupo delictivo con presencia en el estado, dedicado al secuestro, a la producción y tráfico de drogas a los Estados Unidos. Además, con trabajos de inteligencia militar y gracias al esfuerzo coordinado de las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, en una acción relevante el 28 de agosto de 2025 se aseguraron 3,580 kilogramos de metanfetaminas y 2 vehículos en Ensenada, Baja California, lo que representa una afectación económica a la delincuencia organizada de más de 970 millones de pesos. Las acciones implementadas en el marco de esta estrategia han contribuido de manera relevante a la reducción de los homicidios dolosos en el estado de Baja California, los que han disminuido en un 42% en su promedio diario entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025. También destaca la reducción anual en este delito del 28% en el 2025, año más bajo desde el 2018. De manera paralela, la coordinación permanente entre las autoridades federales y locales permitió una reducción del 38% en el promedio diario de los delitos de alto impacto en el estado de Baja California. Si bien los retos en materia de seguridad continúan, el trabajo del Estado mexicano es constante. Cada resultado alcanzado es muestra del compromiso firme y la coordinación efectiva entre los gobiernos federal, estatal y municipal para fortalecer la seguridad y salvaguardar la integridad de los bajacalifornianos y de cada mexicano. Jesús. Con su permiso, señora presidenta, buenos días a todas y a todos, gobernadora, compañeras, compañeros. Adelante. A continuación, informo sobre las obras de infraestructura en el estado de Baja California. Tenemos acciones como reconstrucción de puentes, un viaducto de inversión mixta, un bypass, el megabachetón, la infraestructura educativa, y hemos incorporado la obra que en un rato más se va a inaugurar por parte de la presidenta que realizó la Secretaría de la Defensa y la Universidad Rosario Castellanos. Adelante. Comenzamos con la reconstrucción de puentes vehiculares. Son 4 puentes que fueron afectados por huracanes. Estos están incrementando su altura, lo que le llamamos gálibo, que es la distancia entre el agua y la estructura, para que tengan una capacidad de resistir ante avenidas de mucha mayor flujo de agua. Estamos concluyendo 3 en el mes de febrero, el puente Arrastras, el puente Agua Amarga, el puente San Hipólito, y para junio de 2026 se estará terminando el puente La Gringa, al cual se le va a ampliar una longitud, se le va a ampliar un entreeje más. La siguiente. En cuanto a inversión mixta, a través de Banobras, se estará construyendo un tramo de 25 kilómetros entre Jatay y el Libramiento Ensenada, paralelo a la carretera 1D, que es la que va por la costa, que nos da redundancia en cuanto a tener otra vía de comunicación
ante condiciones de afectación que alguna vez tuvo a partir de movimientos sísmicos. Entonces, este es un libramiento muy importante, son 25 kilómetros y una inversión de 4.300 millones de pesos. Estará iniciando en el primer semestre de 2026 en un tramo de 5 kilómetros. Adelante. A través de la Secretaría de la Defensa y siempre reconociendo su gran capacidad técnica y de ejecución, estará la presidenta también en unos momentos más inaugurando el primer tramo que se abre a operación de 7 kilómetros de longitud de un viaducto elevado de un total de 11 kilómetros. Y en febrero se estará abriendo a circulación el tramo 2, que es de 4 kilómetros de longitud. En estos viaductos tienen un túnel, el Soler, 5 rampas, conecta las Garitas, Centro y Playas de Tijuana. Esto se abrirá en unos momentos más. Y en la fase 2, o el tramo 2, que tiene 4 kilómetros de longitud, es la continuidad de este tramo, mejora el acceso al aeropuerto y llega hasta la glorieta Tijuana. Esto, como decía, se abrirá en febrero de 2026. Adelante, el Megabachetón 2026. Aquí es la conservación de la red federal de carreteras. Estamos atendiendo el corredor del Pacífico, el corredor transpeninsular de Baja California. Son las rutas 1, 2, 3, 5 y 12. Se van a estar repavimentando más de 500 kilómetros, 555 kilómetros. En total se va a estar dando bacheo a toda la red completa. Se estará reforzando el señalamiento en más de 4,000 kilómetros, inician las obras ya ahora en enero y estará llegando un tren de repavimentación. Ahí pueden ver los tramos en verde, los que se atendieron en 2025 y en rojo los que se estarán atendiendo en 2026. Y durante los siguientes años estaremos atendiendo completa la red federal a nivel de repavimentación. La siguiente. En cuanto a infraestructura educativa, traemos este año, iniciamos en septiembre el bachillerato de Tijuana, es el año, sí, septiembre de 2025. Se está concluyendo estas primeras 12 aulas para 1,080 estudiantes. Ya atendiendo las instrucciones de la presidenta, se va a ampliar este bachillerato, se van a ampliar 9 aulas más que estarán iniciándose el próximo mes y se estarán concluyendo para agosto de este año. Entonces, en total, la inversión será de 96 millones de pesos. El año 2025 se invirtieron cerca de 50 millones en la construcción y 17 millones en el equipamiento. La siguiente. A través, el gobierno de Baja California construyó ya la Universidad Rosario Castellanos, que también la presidenta estará en un rato más con la gobernadora inaugurándola. Aquí se invirtieron 433 millones de pesos, son 60 aulas didácticas, 4 laboratorios, biblioteca, gimnasio, cancha de usos múltiples y cafetería. Adelante. Y como resumen, la inversión total son 21,419 millones de pesos en todos los programas. Agradecer nuevamente y reconocer a la Secretaría de la Defensa, a la Dirección General de Ingenieros por la construcción del viaducto, que más tarde estarán dando la información detallada, y pues al gobierno del Estado por la Universidad Rosario Castellanos. Y es cuanto, presidenta. Con su permiso, presidenta, saludar a la gobernadora Marina del Pilar. Muy buenos días a todas y a todos. Hoy vamos a platicar sobre las obras de infraestructura hidráulica que va a realizar el Gobierno de México aquí en Baja California. Siguiente, por favor. Bueno, primero hablar sobre la tecnificación del campo y el uso eficiente del agua. Estamos llevando a cabo la tecnificación del distrito de riego 014, Río Colorado. Como se puede ver en las imágenes, ya hemos iniciado con las primeras obras. Este programa de tecnificación va a tener como alcance la tecnificación de más de 10,000 hectáreas y con ello vamos a recuperar hasta el 30% del agua
vamos a producir más alimentos con menos agua y parte de esta agua que se va a recuperar se va a destinar para el consumo humano. La inversión federal en ese proyecto será de 5,000 millones. Tenemos previsto, serán inaugurando etapas, terminar en 2028. Siguiente, por favor. En cuanto al saneamiento del río Tijuana, como ustedes saben, hace algunos meses se inauguró un proyecto muy importante que concluyó la presidenta, que tiene que ver con la planta de tratamiento en San Antonio de los Buenos. Estos trabajos ya han continuado, como se puede apreciar también en las imágenes. Entre las principales acciones se encuentra la construcción de colectores, plantas de bombeo, y se van a reforzar dos sistemas muy importantes de tratamiento, uno que es la planta Arturo Herrera y también la planta de La Morita. Esto representa una inversión de 1,700 millones y estas obras van a concluir en 2027. Adelante, por favor. Bueno, y un proyecto muy significativo dentro del Plan Nacional Hídrico es la construcción de la planta desaladora de Rosarito. La nueva planta desaladora de Rosarito será la más grande y la más moderna de América Latina, con una producción de 2,200 litros por segundo. Esto va a incrementar la disposición de agua para las ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito hasta en un 45%. La inversión federal supera los 10,000 millones de pesos. Además, se van a realizar inversiones estatales por el orden de 4,600 millones, son obras complementarias. Básicamente, el gobierno federal, a través de la Conagua, nos vamos a encargar de la construcción de la planta y el gobierno del estado de realizar las obras para la distribución del agua. Estos trabajos van a iniciar a finales de marzo, principios de abril, ya con obra. Hemos realizado un trabajo muy importante ya para los proyectos y van a concluir las obras en el 2029. Y siguiente, por favor. Y bueno, un proyecto muy importante es a finales del año pasado, a principios del año pasado, la presidenta solicitó a las gobernadoras y gobernadores y también a presidentas y presidentes municipales que a través de un fondo de infraestructura, el Fondo de Infraestructura Social FAIS, se destinara hasta el 30% en obras de agua. La inversión en Baja California en 2025 alcanzó los 340 millones de pesos. Esto representó 122 obras que se realizaron de agua potable, alcantarillado y saneamiento, esto en beneficio de los 7 municipios. Este año vamos a continuar con esta estrategia. Son obras que tienen una gran importancia para las colonias. Siguiente, por favor. Bueno, y finalmente señalar que el monto total de las inversiones en materia de infraestructura hidráulica supera los 16,700 millones de pesos. Es lo que tenemos que informar, Presidenta. Gracias por su atención. Con el permiso de la Presidenta, como se ha informado por parte de ella, el día de mañana se presentará un plan de atención integral, un plan de justicia para los trabajadores agrícolas de San Quintín. Adelante. Como ustedes saben, la zona de San Quintín es una región de alta producción de berries, principalmente de fresas, moras. Hasta ahí han llegado trabajadores agrícolas principalmente del sur del país, de poblaciones indígenas, principalmente de Oaxaca, Guerrero, Veracruz, del pueblo mixteco, tlapaneco. En San Quintín se ha vivido durante muchos años tratos laborales inadecuados y circunstancias que no están en el bienestar de los trabajadores agrícolas. Adelante. En el 2024, el Senado de la República hizo una reforma constitucional en materia de trabajadores agrícolas, que es un marco legal muy importante donde especifica y detalla los derechos en materia de vivienda, de salud, de educación de los trabajadores agrícolas en su campo laboral. Adelante. Nuestra presidenta, sus 100 compromisos cuando tomó protesta, estableció en el compromiso 63 habríamos de trabajar por la seguridad social de los jornaleros agrícolas y los pescadores. Y el plan de justicia busca cumplir este compromiso. Adelante.
Hemos hecho un diagnóstico participativo. Desde el mes de junio hemos estado trabajando para el día de mañana presentar este plan. Las distintas secretarías de las mujeres, el Seguro Social, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Desarrollo Urbano y la Secretaría de Bienestar hemos estado visitando San Quintín para conocer las necesidades de las personas. Adelante. Por instrucciones de la presidenta se realizó desde el mes de julio al mes de septiembre un censo casa por casa en el municipio de San Quintín, en todas y cada una de las viviendas de los trabajadores agrícolas y de quienes ya han establecido su vida en este municipio. Adelante. Derivado de este diagnóstico que se ha realizado, tanto de las dependencias como el censo, ya establecimos un plan que se presentará el día de mañana, que tiene 9 ejes. El primero, se establecerá un centro de atención integral para los trabajadores agrícolas que tendrá diferentes servicios, pero especialmente la supervisión del trabajo, del tipo de contratación y defensa de los derechos laborales de los trabajadores. El segundo eje es el trabajo digno y seguridad social, que se va a trabajar por parte de trabajo del Seguro Social y de la Secretaría de Agricultura. El eje de salud, que lo trabajaremos el Seguro Social y la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Educación, vivienda y adecuada, adelante, vivienda adecuada, infraestructura urbana, en colaboración de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial, que va también a hacer el esfuerzo de toda la reorganización y el control de la mancha urbana, con la Procuraduría Ambiental, y también el eje de mujeres. Se ha durante mucho tiempo manifestado el tema de violencia hacia las mujeres, especialmente en las jornaleras agrícolas y los programas de bienestar. Eso es lo que el día de mañana presentaremos a las y los trabajadores agrícolas. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Pues listo, esta es la vasta información para Baja California. En total, incluyendo el viaducto elevado, son 37,000 millones de pesos de inversión en Baja California, además de los programas de bienestar. Entonces es una inversión muy importante de trabajo conjunto con la gobernadora Marina del Pilar, el Gobierno de México y algunas obras que iniciaron en el periodo del presidente López Obrador. Bueno, vamos a las preguntas. Vamos primero, si les parece, Baja California y luego nacional. Vamos a ver la compañera. Presidenta, buenos días. Gracias por darnos unos minutos, de verdad, como periodistas en Tijuana lo valoramos mucho. Quería preguntarle primero, soy Marina Zavala de Telemundo San Diego, Tijuana y NBC. Con esta intensa militarización que vemos en el lado de San Diego, sobre todo de la frontera, las políticas migratorias del presidente Donald Trump, me pregunto si están viendo nuevos métodos por parte de los cárteles que operan en este lado de la frontera para cruzar a los migrantes, métodos más peligrosos, o si tal vez les están cobrando más en estos momentos. No sé si tenemos el número de personas que tienen encuentros, así les llamamos, en la frontera. Ha disminuido mucho el paso de mexicanos y sobre todo de extranjeros, de personas de otras nacionalidades, que sobre todo durante el año 2023 se incrementaron de manera muy importante. Diciembre del 2023 fue el año de mayor presencia de personas de otras nacionalidades en la frontera norte de México, con el deseo de pasar a Estados Unidos. En este momento son alrededor de 300 personas que representan los encuentros, son los datos de CBP de Estados Unidos, es decir, ha disminuido mucho la migración de México a Estados Unidos. Nosotros hemos desarrollado una política humanitaria desde la frontera sur hasta la frontera norte y pues conocemos las políticas del gobierno de los Estados Unidos en relación a la migración, y aprovecho para decir que nuestros consulados en Estados Unidos
su principal función es apoyar a las mexicanas y a los mexicanos que viven del otro lado de la frontera. ¿Y tienen identificados a estos cárteles que están operando en este lado de Tijuana, de Baja California, que están tratando de cruzar estos migrantes de manera ilegal? Omar, ¿qué quieres comentar? Sí, se han identificado y se han detenido. O sea, sí están identificados, son de las células criminales como las que mencioné en el primer mensaje. Muchos de ellos están relacionados con tráfico de migrantes y ha habido detenidos por estos delitos, pero como lo dijo la señora presidenta, ha bajado mucho este delito de tráfico de personas. Y justo en ese tema estaba viendo que ayer mandaron hasta 1,600 elementos a Sinaloa para combatir el narcotráfico. Me pregunto cuál será la estrategia para Baja California, si también van a traer a más elementos. ¿Cuál va a ser la estrategia contra la inseguridad aquí? La estrategia en Baja California, el Gabinete de Seguridad, por instrucciones de la señora presidenta, designó un coordinador que coordina a las fuerzas federales y estatales, que es el general Laureano, secretario de Seguridad Pública del Estado. Aquí, Baja California ha sido un ejemplo de coordinación entre todas las instituciones del Gabinete de Seguridad, pero también locales. La estrategia ha sido esa. Ha habido reforzamientos constantes, más que nada, no solo de personal, sino también de personal de investigación. Y la propia Fiscalía como ya lo mencionó la gobernadora, implementó una unidad especial para combatir la extorsión. Gracias. Presidenta, por último, solamente le quería comentar que pues nos ha tocado ver de cerca, sobre todo en el lado de San Diego, todos estos mexicanos en el exterior que ahorita están sufriendo mucho con estos operativos migratorios, madres de familia que ya no quieren ni salir a comprar el mandado, no quieren ir a trabajar, sus hijos los están manteniendo. Es una situación muy dura la que están viviendo los mexicanos ahorita. Quisiera saber si les pudiera mandar un mensaje a todos ellos. Sí, pero quería ver si va a sonar extraño, pero quisiera saber si lo pudiera mandar en inglés, sobre todo. Yo sé que usted habla muy bien inglés, sobre todo porque muchos de sus hijos… En español y ya se traduce. Ok, está bien. Muchas gracias. A nuestros paisanos, paisanas que los admiramos, les reconocemos. Siempre hemos dicho que son héroes y heroínas de la patria. No solamente contribuyen a sus familias en México, sino particularmente California, por ser el estado fronterizo. No sería lo que es si no fuera por los mexicanos y las mexicanas. California… Recientemente escuché por parte del gobernador de California que si fuera contada como una economía, hoy es la cuarta economía mundial. Pues esa economía no sería lo que es si no fuera por los trabajadores agrícolas, mexicanos y mexicanas, los trabajadores en los servicios, en la manufactura, en todas las áreas de la economía de California. Y nuestra solidaridad, nuestro apoyo permanente, y que se acerquen a los consulados, que hemos hecho un trabajo muy intenso para que los cónsules, las cónsules, trabajen muy de cerca con nuestros paisanos allá. Por cierto, aprovecho porque en estos días salió un libro de una persona diciendo que desde los consulados se hacía política en Estados Unidos para influir, digamos, en la política estadounidense, y negamos y rechazamos esto. No es la función de los consulados, ni ha sido, y más bien lo que están haciendo pues es apoyar a nuestros compatriotas que se merecen todo nuestro apoyo y respaldo. Gracias, presidente. Gracias. Vamos de este lado. A ver, a los compañeros. Presidenta, buenos días a todos. Herrera Aldave, de Grupo Llegaron Fórmula. Temprano para sentarse adelante. Desde ayer llegó. Presidenta, preguntarle, hablando justamente de los Estados Unidos, ¿qué va a hacer su gobierno, la postura de su gobierno ante este nuevo amago del presidente Trump de imponer aranceles a los países que envíen petróleo, ayuda a Cuba? Qué bueno que lo preguntas. Preparé una declaración en este sentido, la voy a leer. Número 1, México reafirma de manera inequívoca el principio de soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos, pilar fundamental de nuestra política exterior y del derecho internacional. 2,
la aplicación de aranceles a países que suministran petróleo a Cuba podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano, situación que debe evitarse mediante el respeto al derecho internacional y el diálogo entre las partes. 3. He instruido al secretario de Relaciones Exteriores para que establezca comunicación inmediata con el Departamento de Estado de Estados Unidos a fin de conocer con precisión los alcances del decreto que fue publicado el día de ayer y hacer saber también que hay que impedir una crisis humanitaria para el pueblo cubano. Y 4, México buscará distintas alternativas, evidentemente en la defensa también de México, obviamente, para ayudar de manera humanitaria al pueblo cubano que atraviesa un momento difícil, en línea con lo que ha sido históricamente nuestra tradición de solidaridad y respeto internacional. He pedido al secretario de la Fuente que hable con el Departamento de Estado para conocer los alcances y hacerle saber al gobierno de los Estados Unidos pues lo que significaría una crisis humanitaria y sobre todo nuestra solidaridad siempre con el pueblo cubano, que es lo más importante. Entonces vamos a esperar esta comunicación y por supuesto vamos a estar informando. Presidenta, pero más allá de estos alcances del decreto del presidente Trump, México no va a dejar sola a la isla. A ver, nosotros tenemos que saber los alcances, porque tampoco queremos poner en riesgo a nuestro país en términos de los aranceles. Queremos saber los alcances y siempre buscar las vías diplomáticas, la no confrontación, el diálogo, buscar las vías diplomáticas y buscar distintas maneras de apoyar. Estados Unidos está enviando, por ejemplo, ayuda humanitaria a la isla, alimentación y otros insumos a la isla, al pueblo cubano. Y nosotros buscaremos la manera, sin poner en riesgo a México, evidentemente, pero de buscar pues la solidaridad siempre con el pueblo cubano. Y vamos a esperar a esta comunicación y conocer los alcances de este decreto. Gracias, Presidenta. En otro tema, si me permite. Por cierto, no se tocó este tema porque es muy importante en la llamada que tuve ayer con el presidente Trump. En ningún momento lo mencionó él y dado que no lo mencionó él, nosotros no tocamos el tema. Es decir, hablamos de la relación México-Estados Unidos, no se tocó el tema de Cuba. Y en la tarde pues viene esta publicación y siempre vamos a buscar la vía diplomática y hacer un llamado, primero a la autodeterminación de los pueblos y segundo pues a evitar una crisis humanitaria del pueblo cubano. Gracias, Presidenta. En otro tema, si me permite, ¿qué reporte tuvieron ustedes en el Gabinete de Seguridad respecto a la desaparición, secuestro de estos 10 mineros en el estado de Sinaloa? Sí, Omar, si quieres comentarlo. Estamos ya en coordinación con el Estado. Esto ocurrió el 24 de enero, como sabemos. Primero decirle a las familias de las víctimas que todo el Gabinete de Seguridad, por instrucciones de la Presidenta, no vamos a parar en su búsqueda. Estamos en búsqueda, todas las instituciones del Gabinete de Seguridad, y ya estamos participando también en la investigación. Fue en el área de Concordia el 24 de enero. Secretario, ¿cuál es el número de elementos que se ha destinado exclusivamente para dar con estas personas? No hay como tal un número determinado. Como saben, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina tienen un despliegue muy fuerte. Obviamente el Ejército Mexicano tiene ahí mucho más elementos y ya hizo también el general secretario un reforzamiento en la zona. ¿Ha habido ya contacto con el gobierno de Canadá, con la embajada? Esta empresa minera para la que trabajaron estas personas es canadiense, ¿eh? Desconozco si haya un contacto de la Cancillería, pero se lo informamos a la brevedad. ¿Tienen ustedes conocimiento si esta empresa presentó la denuncia como tal de desaparición? Lo que tenemos es que no había habido una amenaza. En los primeros reportes que tenemos no había habido ni amenazas ni una afectación a los trabajadores de esta empresa. Ahí en esta área opera una célula de los Chapitos,
tenemos identificado uno de los líderes que opera en la zona y también estamos en su búsqueda. ¿Estaremos ante un caso, permítame llamarlo así, de extorsión a gran escala? ¿De extorsión a qué, perdón? A gran escala. Pues fue en una misma acción delincuencial donde privaron de la libertad a las víctimas y es lo que tenemos hasta ahorita. Ok, muchas gracias, secretario. Presidenta, ya finalmente de mi parte, si me permite, aprovechando la presencia del señor secretario de Marina, ha habido cierta información respecto al descarrilamiento del tren interoceánico de que el conductor y el maquinista no contaban con una licencia vigente para hacerse cargo de la conducción del tren. ¿Quiere contestar? La Fiscalía General de Buenos días a todos. La Fiscalía General de la República está llevando las investigaciones. Sí, aparentemente todo indica que algunas licencias estaban vencidas. Como en los carros, como en cualquier otro tipo de licencias, la licencia es responsabilidad del usuario. Desde la empresa del ferrocarril se les da las facilidades y se les apoya con la Agencia del Transporte Ferroviario para actualizarla. Se tienen que hacer las investigaciones para determinar si hay responsabilidad de alguien en tema administrativo, pero no es una causa del descarrilamiento, es un tema administrativo. ¿Y quién era el responsable de supervisar que tuvieran sus papeles en regla? Hay un departamento en el ferrocarril que se encarga de los recursos humanos y tiene que estar revisando permanentemente. Habrá que revisar cuál es su responsabilidad. Oiga, almirante, ya si me permite igual, hubo un informe ayer de una universidad privada que dice que el tren no tenía comunicación con la central, que tampoco tenía velocímetro. Es falso. Yo creo que la Fiscalía General de la República hizo un peritaje con expertos y ellos son los que van a dar cuenta cómo vayan avanzando las investigaciones. Hay que aclarar que no están terminadas las investigaciones. El reporte de la fiscal fue un reporte preliminar. Las investigaciones siguen y se tendrán que deslindar las responsabilidades que correspondan. Nosotros estamos colaborando en lo que la Fiscalía determine. Muchas gracias. Gracias, presidente. De este lado. A ver, la compañera. ¿Qué tal? Muchas gracias. Ana Cecilia Ramírez, de San Diego Red y Calafia Noticias. Presidenta, Tijuana enfrenta problemas estructurales de movilidad. Hoy ya por fin está por inaugurarse el viaducto elevado, pero también usted había hablado de un proyecto de un cablebús para la ciudad. Quisiera saber en qué etapa va y cuándo tendríamos algo así en esta ciudad. Se está analizando el caso de cualquier transporte público, en el caso del cablebús o algún otro forma de transporte público, tiene que hacerse primero un estudio de demanda, es decir, cuántas personas lo utilizarían, de dónde a dónde iría, y a partir de ahí determinar, a partir de los costos de lo que significaría la infraestructura, si es la mejor vía de comunicación o es otra. Actualmente la agencia, lo que era la agencia ferroviaria la agencia de transporte ferroviario, que lleva el maestro Andrés Layuz, le incorporamos la parte de apoyo para el transporte público de los estados. Entonces ellos están haciendo el estudio junto con el municipio y el gobierno del estado para ver la viabilidad. Todavía no podríamos dar el dictamen pues de este estudio, pero lo están llevando a cabo. Gracias. Y aprovechando el tema de seguridad que nos expusieron hoy, presentaron pues estadísticas e indicadores delictivos a la baja en todos los rubros prácticamente. Sin embargo, la encuesta nacional de seguridad pública urbana señala que el 66.9% de la población se siente insegura. ¿A qué se atribuye esa brecha entre las cifras oficiales y la percepción de la ciudadanía y cómo revertir eso? La percepción tiene que ver con distintos temas. De hecho, es un tema que estudiamos permanentemente en el Gabinete de Seguridad y hacemos encuestas que nos permitan conocer. Muchas veces la percepción de seguridad no tiene que ver directamente con el delito, sino, por ejemplo, con calles que les falta iluminación. Eso genera una percepción de inseguridad, aunque no necesariamente
haya habido o haya aumentado los delitos en esa zona. Entonces, por eso atendemos de manera integral la inseguridad, desde la perspectiva de atención a las causas, y trabajamos con los municipios y el gobierno del estado para iluminar, para hacer senderos seguros, para mejorar las condiciones urbanas, y al mismo tiempo pues el tema directamente vinculado con la seguridad. Es muy importante el resultado de la disminución de delitos en Baja California, muy importante. La gráfica, si me la… Fíjense, nada más desde que llegamos al gobierno, septiembre de 2024, fue un mes muy alto, 7.13 homicidios diarios. En este momento, 4.13. Por supuesto que tenemos que seguir disminuyendo, pero es una disminución de 42%. Y si vemos la anual, no, la que sigue, hay una de los años, ¿no? No sé si no la presento, esa. No hay de homicidio. Bueno, a ver si te la pasa Marcela. Es esta. Fíjense, cuando llega Marina del Pilar al gobierno de Baja California, había 8.3 homicidios diarios. Ella llega en octubre, en noviembre de 2021. Y comienza a disminuir. 2024, 6.5. Y hoy está al cierre del 2025 en 4.7. Este es resultado de el Gabinete de Seguridad del Estado de Baja California, el trabajo de la gobernadora y el trabajo coordinado ya en el 2025 con nuestro gobierno. Entonces es una disminución muy importante, con las dificultades que tiene Baja California, por ser un estado fronterizo, por la presencia de diferentes grupos delictivos. Entonces es una reducción y hay que seguir trabajando todos los días. La seguridad es un tema de todos los días. Y al mismo tiempo seguir iluminando Tijuana, seguir iluminando Mexicali, el trabajo muy importante que vamos a hacer en San Quintín, Ensenada, por supuesto. Es un trabajo permanente, pero va a la baja y eso es muy importante. Gracias. Ya por último, en parte, el tema de los cruces fronterizos es algo pues que nos atañe a quienes vivimos en esta frontera. En ocasiones no solo es el cruce de Tijuana a Estados Unidos, sino el regreso. ¿Hay algún plan para que el tema de aduanas haga más ágil el paso de Estados Unidos para acá? Sí, hay plan. Estamos trabajando para el equipamiento de las aduanas. En el gobierno del presidente López Obrador se compraron muchos equipos para aduanas y el gran esfuerzo de hacer la Agencia Nacional de Aduanas. Se están instalando muchos de esos equipos que no se habían podido instalar, muchos no habían llegado, tardaron tiempo en llegar, se están instalando y este 2026 vamos a hacer una inversión todavía mayor, sobre todo para equipos no intrusivos que le llamamos, y también que el sistema digital pues sea mucho más ágil. Muchas gracias. Tanto para personas como para mercancías. Muchas gracias. Por cierto, TAI 2, que saben que se hizo por parte del gobierno de México, que del otro lado no han hecho su parte, estamos trabajando para que pueda ayudar OTAI 2, que ya está terminada, a OTAI 1, de tal manera que se pueda agilizar el paso. Ha habido algunos detalles ahí, pero estamos buscando que la infraestructura que ya se hizo, aun cuando no tenga paso del otro lado, nos ayude mucho. Y yo espero que en
en estos meses ya podamos dar la buena noticia de que se encontró la manera de ayudar a Otay 1 para agilizar el paso. Sí, sí. O sea, Otay 2 fue algo que hizo el presidente López Obrador y llega justo al muro y del otro lado no hay nada. Había un compromiso del Estado de California de hacer su parte para que fuera un nuevo paso. Dado que no han hecho nada, pues de todas maneras la infraestructura hay que utilizarla. Entonces se está haciendo el estudio para que pueda servir para el cruce de Otay 1 y agilizar el paso. Estamos en ese trabajo, yo espero que ya en este mes termine el estudio y se resuelvan algunos temas administrativos. De este lado a lo nacional, a ver el compañero, y luego acá. Gracias, presidenta. Muy buenos días. Gaspar Vela, de Grupo Milenio. Decía hace unos minutos que iba a esperar a ver los alcances de esta orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos. En caso de que sí afecten estos aranceles a México, ¿el gobierno de México dejaría de enviar petróleo a Cuba, presidenta? Vamos a esperar. Es muy importante que se conozca esto. Por cierto, ayer el director de Pemex, fíjense, se ha enviado a Cuba, lo va a presentar el día que venga a la mañanera. Es menos del 1% lo que produce México. También para ponerlo todo en contexto, en términos de la parte de contratos y de la ayuda humanitaria. ¿Qué quiere decir la ayuda humanitaria? El petróleo en México y también en Cuba y en otros lugares del mundo, pues se utiliza para los vehículos, una vez que es refinado, para el transporte o para que funcionen plantas de generación eléctrica. Entonces imaginemos que no hubiera electricidad. Pues al no haber electricidad no funcionan los hospitales, no funcionan los refrigeradores y se genera pues una situación de humanitaria, como decimos, de afectación a la vida de las personas. Entonces nuestro interés es que eso no ocurra con el pueblo cubano y yo creo que es el interés no nuestro del gobierno, sino de todo el pueblo de México. Y eso es lo que queremos manifestarle al gobierno de los Estados Unidos, pues que es muy importante que no haya una situación de crisis humanitaria en la isla. Entonces di instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores para que hable esto con el gobierno de los Estados Unidos o que ellos envíen el petróleo. Pues es un tema de apoyo al pueblo cubano. Por supuesto no queremos poner en riesgo que haya más aranceles a México, sino sencillamente por la vía diplomática, pues buscar un esquema de diálogo, de comunicación que permita que no haya una situación pues grave para el pueblo cubano, que de por sí ya está viviendo una situación muy difícil. Entonces esa siempre va a ser nuestro posicionamiento, sin poner en riesgo evidentemente a México, pero buscar por todas las vías, como siempre lo ha hecho México, la manera de apoyar. Y también hay otras formas de apoyar con ayuda humanitaria si no es directamente el petróleo, que Estados Unidos está enviando alimentos, está enviando otros apoyos, pues México siempre va a ser solidario, buscando siempre la mejor manera de apoyar solidariamente al pueblo cubano. Ok, presidenta, muchas gracias. En la llamada que tuvo el día de ayer con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se tocó el tema que nos había comentado hace unos días de esta solicitud de México de extradición a personas involucradas en el huachicol fiscal. No tocamos el tema, le dije que había temas que tenían que ver, así como se había enviado personas que tienen juicios en Estados Unidos, que nosotros también tenemos el interés, pero no toqué en particular uno u otro tema, sino en general el tema. Y es un tema que se trató en la reunión, con mucho mayor detalle, en la reunión de seguridad que se tuvo en Estados Unidos, en donde fue la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana,
principalmente, con sus contrapartes en Estados Unidos y el Departamento de Estado y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí sí se tocó el tema ya con detalle. ¿Esta solicitud incluye a la familia Janssen, presidenta? Ya tendría, no quiero yo avanzar mucho más, ya lo podemos informar en su momento. Ok. Por otro lado, presidenta, también la semana pasada hablaba sobre regular la inteligencia artificial en campañas electorales dentro de la reforma electoral. Preguntarle de qué forma se estaría planteando esto y si se ha hablado con la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral. Sí, lo están planteando. Ya, yo espero que la segunda semana de febrero ya podamos presentar la reforma electoral y sí tiene ciertas sustancias nocivas quedan en la tierra, lo cual puede afectar posteriormente al medio ambiente o a la salud. ¿Cuál sería este procedimiento y cómo se podrá evitar esto, secretario? Sí, ese procedimiento ya está establecido y se materializa en estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República. Cuando se localizan ese tipo de laboratorios, se tiene que resguardar en un primer término. Si se localiza droga, hablamos de metanfetaminas específicamente, también tiene que ponerse a disposición de la autoridad. Se levantan las actas, se concentra el caso de la droga y la Fiscalía contrata a empresas que son los que van y le tienen que dar un tratamiento especial a esos químicos. Eso es el procedimiento que se sigue, es el que se debe seguir. Es decir, estas empresas limpian, digamos, la tierra de estos laboratorios clandestinos, ¿o cómo es? Sí, no, los químicos. Los químicos son las empresas, son contratadas por la Fiscalía, acuden, el personal militar lo único que hace es resguardarlos y ellos ya determinan qué se hace con esos químicos, se concentran. A veces tardan muchos días, van en el transcurso de la administración estamos hablando de alrededor de 2,000 laboratorios y áreas de concentración. Lo que usted se refiere más que nada son áreas de concentración y principalmente en Sinaloa. Eso es ya ve que se ha hablado mucho del refuerzo que se acaba de hacer con 1,600 elementos más del Ejército, de la Guardia Nacional. Bueno, es una de las tareas muy importantes que se realizan. También está la erradicación de enervantes y bueno, la concentración misma en Culiacán, en Mazatlán, pero es una tarea. Donde más se localizan áreas de concentración de precursores químicos es en Sinaloa. Gracias. Muchas gracias, secretario. Finalmente, presidenta, nada más preguntarle al secretario de Seguridad si hay avances respecto a este ataque que sufrieron los diputados allá los diputados del Movimiento Ciudadano, allá en Culiacán, Sinaloa, si el Gabinete de Seguridad tiene detectado qué grupo delictivo se le atribuye este ataque, secretario. Sí, de ese vamos a informar pronto, tenemos avances, la investigación la estamos trabajando directamente en el Gabinete de Seguridad, las instituciones del Gobierno Federal, fue una célula de los Chapitos y vamos a dar a conocer avances pronto. ¿Se está resguardando en estos momentos a los legisladores? ¿Perdóneme? ¿Se está resguardando? Sí, claro, ya hay custodia en el hospital, sí. Muchas gracias, secretario. Gracias, presidenta. Ahora la compañera, ahora puras mujeres. Yolanda Morales, de Síntesis TV y Canal 50 en San Diego. Estaba hablando de los cruces, el regreso. Ya quitaron los carros de la aduana, ¿no? Que confiscaba la aduana mexicana. Quitaron como 5,000 carros y los mandaron, creo, a los terrenos de la Garita Otay 2. Mi primer pregunta sería ¿hacia dónde, qué va a pasar con esos carros confiscados por la aduana mexicana que venían de Estados Unidos? Y la otra, el proyecto de movilidad, no sé, el del ferry entre San Diego y Ensenada, ¿cuál es el punto? ¿Cómo va? ¿Se va a hacer? ¿No se va a hacer? Gracias. Sobre los autos pregunto, no tengo la información con detalle. Gracias. Hay protocolos
establecidos, no es una ocurrencia o algo así. Hay protocolos claramente establecidos, pero pregunto en particular sobre el caso y les damos la información a ver si antes de que termine la conferencia podemos tenerlo. Y sobre el ferry, a lo mejor la gobernadora o el almirante tiene más información. Gracias. Sí, ya está avanzando. El barco ya está en Ensenada. La presidenta hoy nos va a acompañar al puerto. Y nada más estamos esperando algunos trámites y algunas construcciones de la terminal. Pero es un hecho, se va a hacer. ¿Tiene alguna fecha? No tengo una fecha exacta porque dependemos de algunos trámites, sobre todo de aduanas. Ajá. Y de la construcción que está haciendo la empresa, pero más tarde que ya estemos en Ensenada le tendremos más detalles. Sí, porque el barco ya tiene varios tiempos. Sí, ya está aquí, le están terminando de acondicionar, pero sí ya está el barco en Ensenada. Okay. De este lado, a ver. Sí, gracias. Buenos días, presidenta. Un gusto saludarla, Demián Duarte de Sonora Power. Y bueno, es importante decir, estamos en este bonito estado de Baja California, que es parte de la región noroeste. Llaman la atención varios datos que se han ventilado en esta mañanera, algunos de parte de la gobernadora Marina del Pilar, algunos otros del Gabinete de Seguridad. Los dos datos que quiero yo resaltar es que las estrategias centrales de su gobierno, es decir, la estrategia de seguridad y la estrategia de, sacar a más mexicanos de la pobreza, pues están operando muy bien aquí en Baja California. Eso pues a mí me hace pensar que algo se está haciendo bien aquí de parte de las administraciones, tanto la suya como la de la gobernadora Marina del Pilar. Quisiera yo pedirle un comentario, presidenta, sobre lo que ve usted en términos del trabajo de la gobernadora. Mire, la pregunta es particularmente por lo siguiente. Decía el expresidente López Obrador que la máxima del AMPA del periodismo es que lo que no mancha tizna, ¿no? Y últimamente, creo que la gobernadora ha estado bajo fuego en todas las dimensiones posibles. Evidentemente, se acerca el proceso electoral en el 2027, Baja California, Sonora y 16, otros 15 estados aparte de esos dos están en esta circunstancia. Entonces, en ese sentido, pues obvio que le están cargando la manita aquí a la gobernadora. Entonces, pedirle un comentario al respecto, por favor. La gobernadora tiene nuestro apoyo, la gobernadora Marina del Pilar. Y hay que ver los resultados de su gobierno en muchos temas y particularmente en el tema de seguridad, en donde tenemos una muy buena coordinación y otros resultados que ella ha dado en el Estado. Entonces tiene nuestro apoyo y va a cerrar muy bien su gobierno, muy bien, para beneficio de las y los bajacalifornianos, que ese es lo más importante, la dedicación para el bienestar de la gente. Y hoy Baja California está mejor y va a estar todavía mejor este año. Hay un tema importante, mire, estamos en la frontera, nuestra economía pues tiene una relación muy fuerte con los Estados Unidos, toda la franja fronteriza, el noroeste de la República, tiene una interacción fuertísima aquí, Baja California con California, Sonora con Arizona, como usted sabe, y así sucesivamente a lo largo de la frontera. Se ha presentado un fenómeno muy interesante, ya le llamamos el superpeso. En todas partes hemos documentado que nuestra moneda ha ganado desde el 20 de enero del año pasado al día de hoy alrededor de un 19% frente al dólar. Es un fenómeno que muy pocas veces se ha presentado en la historia económica de México. Yo documentaba que se presentó cuando Manuel Ávila Camacho era presidente y que se le declaró la guerra a las potencias del eje y eso tuvo un efecto. El presidente López Obrador logró un fenómeno muy importante, un 14% de revaloración de nuestra moneda. Al final de su sexenio fue del 2% el cierre. Usted lleva un 19%, presidenta. Desde siempre a los mexicanos pues se nos metió esta idea, ¿no?, de que cómo estaba el peso frente al dólar, pues era el termómetro de la economía. Ahora hay en algunos medios, en algunos analistas, esta visión
evidente que es el dólar el que está débil, pero luego yo me voy a ver la valoración de nuestra moneda frente al euro, y resulta que también estamos ganando en valor del peso frente al euro y frente a otras divisas. Es muy interesante, creo que pues está haciendo historia en materia económica con esta situación. Ahorita estaba yo revisando cómo está la cotización, estamos en 17 pesos con 32 centavos, al menos hasta hace unos minutos, y entonces, bueno, creo que es importante, más allá de simplemente observar el indicador, creo que es importante reflexionar al respecto de lo que está ocurriendo con nuestra economía. ¿Qué comentario tiene al respecto, Presidenta? Por cierto, el INEGI publicó el cierre del económico del 25. Tuvo un muy buen desempeño el país en noviembre, diciembre. Incluso cerró mejor de lo que todos los analistas pensaban. Ayudó mucho los servicios, el turismo, muchísimo. Entonces hay un cierre mejor del esperado. Y en efecto, son dos cosas importantes. Uno, el peso, a ver si pones el peso, y después de eso vemos lo del cruce fronterizo, que quedamos a deber esa gráfica. Ahorita está en 17.35. Si no hubiera confianza en México, esto no estaría ocurriendo, en el desempeño de la economía. Si no hubiera confianza, no estaría ocurriendo esto. Por lo que llama la atención, cuando el peso está más bajo, favorece las importaciones. Pues ¿por qué? Es más barato importar con un peso que está valorado con, digamos, menos pesos por dólar. Y desfavorece la exportación. O sea, un peso más alto, bueno, con más pesos por dólar, favorece la exportación porque gana más la gente que exporta. Entonces, con este peso aumentaron las exportaciones, es decir, la balanza comercial, como lo decíamos ayer o antier, salió positiva, es decir, estamos exportando más de lo que importamos y el peso está fuerte. Entonces habla de la fortaleza de la economía mexicana aún con toda la situación de aranceles, que México está en una mejor posición que muchos otros países, pero habla pues de la fortaleza de la economía y de la confianza que hay en México. Eso es muy importante porque ya ven que a nuestros adversarios les encanta decir lo contrario, pero la realidad pues los enfrenta más que los argumentos. Sí, a mí me tocó vivir, pues, o crecer más bien en un México en donde pues las devaluaciones eran la constante, ¿no? Yo en 1982 pues tenía 9 años y desde entonces hasta el 2018 nos tocó presenciar momentos realmente difíciles para nuestra moneda, devaluaciones, quitarle 3 ceros al peso, macroinflación y situaciones así. Hoy dicen que tenemos mucha inflación cuando estamos abajo del 4%, dicen que tenemos crisis cuando nuestra moneda está así. Pues la verdad es que yo quisiera trasladar a los críticos pues a lo que ocurría en las épocas del neoliberalismo, ¿no? Cuando realmente la economía estaba bajo fuego constante, ¿no? Fuimos pues, de alguna razón los que nacimos en los 70s bautizados como la generación de las crisis, ¿no? Presidenta, quiero aprovechar que está el secretario de la Defensa para plantearle un tema de Sonora. Este tema lo abordamos, si mal no recuerdo, en septiembre del año pasado. Es el tema de la salida del tren de Nogales, es decir, hay un proyecto ahí que incluso el gobernador Te lo Durazo, contesto yo antes déjeme poner un poquito de contexto, es decir, se avanzó en un 60% en la construcción y se hicieron pagos importantes, nada más que se detuvo la construcción porque quedó ahí un tema de algunos adeudos con proveedores. Estamos revisando, es importante, vamos a ir a Sonora. Hoy y mañana estamos en Baja California y ya en la tarde de mañana nos vamos hacia Bavispe,
para inaugurar la carretera. Y en particular ese bypass de Nogales, estamos revisando algunos temas antes de continuar la construcción y con gusto ya explicamos después con más detalle. Muchas gracias, presidente. Sí. A ver, ahora sí, por acá. A ver, el compañero que… Buen día, presidenta. Ernesto Eslava, del Semanario Z. A mí me gustaría un poco, si puede usted o el secretario Harfuch hablarnos un poco acerca de las investigaciones sobre Huachicol, en donde a primera instancia habían señalado involucrado al ex gobernador Ernesto Rufo Appel, pero en otras filtraciones ha aparecido Luis Torres Torres y Carlos Torres Torres. Me gustaría saber qué elementos hay, cómo va esa investigación y si ya fueron citados, porque en lo local aquí se alude que no han sido citados y por ende no han acudido. De hecho, Carlos Torres acaba de emitir un video en donde presume su inocencia y dice estar esperando el tiempo adecuado para mostrar sus pruebas. Me gustaría saber un poco cómo van esas investigaciones y qué es lo que se sabe al respecto que se pueda ventilar, porque sabemos que es parte de la investigación de la Fiscalía General de la República. Pues ya le contestaste al final. Es parte de la investigación de la Fiscalía General de la República. Sí, los están investigando entonces. La Fiscalía General de la República tiene que dar la información. Es decir, ellos tienen la investigación y en todo caso ellos tienen que informar. Pero en el caso de Ernesto Rufo Appel, recuerdo que hubo incluso un tuit del secretario Harfuch ventilando, y también es una investigación, y ahí sí se pudo informar. Entonces me gustaría pues un poco abordar si es también o están investigados por el tema de Huachicol o qué es lo que ha pasado. Secretario. Es un asunto de la Fiscalía General de la República. Yo he dicho varias veces que el tema del Huachicol lo lleva la Fiscalía General de la República y ellos tienen que informar quiénes son los que están bajo investigación y en el momento de que realicen pues todavía el resultado de las investigaciones, pues darán toda la información. Pero es un asunto en este momento de la Fiscalía General de la República. ¿Usted también piensa que es algo político que se haya ventilado este? Es un asunto de la Fiscalía General de la República. A ver, vamos para acá porque acá son más tiempo. Vamos a Baja California. A ver, el compañero. Gracias, presidenta. Bienvenida a Baja California. Gustavo Morales, de BCT News. Presidenta, la llamada de ayer con el presidente Trump tuvo sus minutos, sin embargo no se tocaron varios temas, pero ya se habla de una reunión formal de usted con él. ¿Cuáles serían los temas prioritarios que se plasmen en la agenda en esa reunión en dado de que se concrete? Todavía no hay fecha, incluso él lo dice en su comunicado, todavía no hay fecha. Nos interesa a nosotros mucho el tema comercial y obviamente también de nuestros paisanos allá. Pero el tema principal hoy es el tema comercial. Entonces, estuvo el secretario Ebrard ayer, no antier, ¿verdad? Antes de ayer, estuvo en Washington, se reunió con el secretario Lotnick de Comercio y con el embajador Greer, que es el que tiene que ver con los tratados comerciales. Y se hablaron de pues, el tema principalmente del tratado comercial, es más allá de la propia publicación de USTR. Lo importante es que ya se está hablando del tratado, que no se había hablado. Y nosotros somos optimistas en este sentido. Entonces el tema principal hoy pues es el tema comercial y obviamente pues de la defensa de nuestros paisanos allá. Presidenta, en otro tema, después de los resultados que mostraron ahorita en la mañanera, bueno, aquí en su conferencia, ha calificado las actuaciones del gobierno del Estado de manera buena. Sin embargo, hay gente que no cree que estos resultados sean reales y también a veces se politiza el tema de la violencia. ¿Cómo
¿qué mensaje le daría usted a los bajacalifornianos de que en efecto se está haciendo un buen trabajo en materia de seguridad, como lo acaban de exponer? ¿Y cuál es su calificación al gobierno del estado, pero también a los 7 municipios? Porque al final entendemos que hay una coordinación y que se forma una sola entidad como autoridad de seguridad. ¿De dónde vienen los datos? Eso es muy importante. El Secretariado de Seguridad que coordina Marcela Figueroa, de todos los años, no de ahora, tiene una fuente de información que son las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. Hay 2 delitos que tienen pues prácticamente 0 cifra negra. ¿Qué quiere decir la cifra negra? Pues hay veces que se comete un delito y no se denuncia. Si hubo un robo a transeúnte, a veces no se denuncia. ¿Deberían denunciarse todos? Sí, pero a veces no se denuncia. La gente prefiere no denunciar y resolver su problema de otra manera. Pero hay 2 delitos que históricamente se reconocen como los delitos que tienen pues prácticamente 0 cifra negra. Uno es el homicidio doloso, pues porque una persona que se encuentra sin vida, sea, bueno, homicidio doloso es por violencia, pues cómo se tiene que reportar sí o sí. Incluso los familiares pues buscan a su familiar en caso de fallecimiento. Y además se persigue de oficio, no se requiere una denuncia. Entonces el homicidio doloso es un delito que prácticamente no tiene cifra negra. Y el otro es el robo de vehículo, porque normalmente los vehículos tienen seguro, hay unos que no. Entonces la gente va a denunciar el robo de vehículo porque pues quiere recuperar, es una condición para que se pague el seguro. Entonces esos 2 delitos son los que históricamente se cuentan como delitos que no tienen cifra negra. Entonces las fiscalías estatales reportan al secretariado todos los días los delitos, todos, y en particular el homicidio doloso y el robo de vehículo. El homicidio doloso se redujo en 42% de septiembre a la fecha y ha venido reduciéndose todos los años, prácticamente a la mitad. Entonces, esto es un resultado de la gobernadora y de su equipo de seguridad y siempre de la coordinación, porque obviamente el gobierno federal, desde el presidente López Obrador, y ahora nosotros hemos puesto mucho mayor énfasis en la coordinación del trabajo. Entonces hay una disminución. Y el robo de vehículo también ha disminuido en Baja California. Es un resultado. Y hay muchos otros resultados de la gobernadora en distintas materias. Y mucha colaboración. Fíjate, hoy vamos a inaugurar una universidad nueva. Estamos haciendo otra preparatoria, vamos a ampliar todavía este año más preparatoria y el trabajo permanente. La gente evalúa, obviamente, el trabajo de todos nosotros, de los gobernantes. Pero Marina, como lo dije, tiene nuestro respaldo. En su gobierno, la federación ha tenido un poco más de acercamiento con los municipios. ¿Cuál sería su evaluación de los 7 municipios, principalmente Tijuana, que es donde estamos ahorita? También Tijuana ha mejorado mucho en términos de seguridad y en otros temas de atención. Recuerden que aquí en Baja California también estamos con otros programas. Ahora mencionamos la infraestructura, pero hospitales, que lo mencionó la gobernadora, el trabajo del IMSS, particularmente en Ensenada, el ISSSTE también, y esos 2, y el otro tema muy importante que estamos haciendo aquí es el de salud, no solamente del IMSS, sino del IMSS Bienestar.
la llegada de medicamentos, etcétera, etcétera. Y es un trabajo coordinado. Entonces hay muy buena coordinación con Marina del Pilar. Gracias, presidenta. Vamos a ver. Primero le agradezco la oportunidad, presidenta. Jacobo, del Noticiero en Redes. El día de ayer fue histórico porque por primera vez vemos que se acabaron los intocables, los privilegiados en el tema de la evasión fiscal. Ayer hace un primer pago, así lo entiendo, el Grupo Salinas. Y aprovechando, me gustaría preguntarle si hay otros casos que no conozcamos de personajes que hayan sido beneficiarios de este esquema de evasión de las obligaciones fiscales. Fíjense, es el pago. Bueno, ayer se informó el SAT. Ayer se hizo un pago de poco más de 10,000 millones de pesos. Y el resto, hasta poco más de 32,000 millones de pesos, se va a hacer mensualmente en 18 pagos. Ese es el pago que van a hacer. Es el pago más grande que se haya hecho por un caso de este tipo. Y la verdad, qué bueno que decidieron pagar. Qué bueno. ¿Valió la pena, presidenta? Porque hubo una presión mediática muy fuerte contra usted, contra la Cuarta Transformación. ¿Vale la pena? Nosotros hemos dicho que ya no hay privilegios. Durante muchos años, a partir de negociaciones, de acuerdos, no se pagaban impuestos. Cuando llegó el presidente López Obrador, se prohibió en la Constitución la condonación de impuestos. Y a partir de ahí, pues decían que no se iban a pagar. 2020 fue un año histórico. Se pagaron impuestos que se debían de muchas empresas. Y ahora, pues, este pago. Qué bueno que se hizo, la verdad. Como dijimos, este no era un tema político de ningún tipo, sino sencillamente de un adeudo fiscal. Y qué bueno que tomaron la decisión de pagar. Presidenta, en otro tema que tiene que ver con seguridad, estaba viendo la gráfica que usted presentó de 2 años sin secuestros acá en Baja California. Me gustaría que me explicaran, nos hicieran favor de explicarnos. Tengo entendido que en el 2008, 2009, cuando aquí gobernó, sé que el tema de seguridad no es un asunto de partidos políticos, pero aquí gobernó el PAN durante 30 años y creo que en 2 años hubo más de 200 secuestros. Nada más quiero validar la cifra, no sé si la gobernadora lo tenga o alguien, de cómo estaba antes. Y pues tener una radiografía, porque son 2 años sin secuestros. Sí. A ver, antes, ponle la de migración porque se me va a olvidar. Luego me pasa así que preguntan, digo, ahorita viene la gráfica y se me olvida. Y ahorita dejamos que Omar conteste. Estos son los encuentros en la frontera. Esta información viene de CBP. Entonces, fíjense, estaba en enero del 25 en 3,000 y ahora está en 344. O sea, son encuentros que llegan y hay repatriación en este caso. Ahora sí, Omar, si quieres contestar el tema de secuestros, o Marina. Lo dijo la señora presidenta hace rato, pues cuando llegó la gobernadora Marina del Pilar, hubo un fortalecimiento a las instituciones de seguridad estatales. Y eso es muy importante no solo en materia de secuestros, sino en toda la incidencia delictiva y en todo el país. Por más estrategia federal que haya, si no se fortalecen las instituciones de seguridad
estatales, pues difícilmente hay un avance tan significativo como lo que hay aquí. En el caso de secuestros, Baja California tiene una unidad especial antisecuestros de las mejores del país. Tienen una muy buena atención y un alto nivel de resolución en su momento cuando hubo estos secuestros. El número no lo tengo exactamente, pero lo buscamos y se lo compartimos. Presidente, nada más muy breve, por respeto a los compañeros. Fíjese que cuando usted habla del apoyo a Cuba, a mí me gustaría saber, digo, y para toda la gente sepa, si solo desde que llegó la Cuarta Transformación se le ha apoyado a Cuba, porque yo tengo entendido que Fidel Castro vino incluso a la toma de protesta de Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, ¿no? Entonces sí me gustaría, nada más para tener el contexto, porque a veces pareciera que desde que llegó Andrés Manuel López Obrador fue que empezó la ayuda a Cuba. ¿Me podría dar un poquito de contexto? No sé si sea ahorita el momento propicio o si después me lo pudiera proporcionar. México ha tenido siempre una posición de apoyo a Cuba. México fue el único país que en su momento se opuso en la OEA al bloqueo contra la isla. Que los bloqueos económicos parece que son en contra de los gobiernos, pero en realidad dañan a los pueblos, afectan a los pueblos. Entonces, estamos hablando de los 60. México tuvo una participación muy trascendente en aquella crisis de los misiles entre Estados Unidos y Cuba, muy importante. Y a partir de ahí, no está ahorita José Alfonso, es García Robles, ¿no? Vino un decreto impulsado por México para que América Latina y el Caribe estuvieran siempre libres de armas nucleares. El secretario de Relaciones Exteriores era García Robles. Estamos hablando del 62. Es el año en que nací. 1962. Fíjense, desde entonces, la Revolución Cubana pues triunfó en 1959. Entonces, México siempre ha tenido un apoyo solidario a todos los países del mundo y en particular a Cuba. En la época de Carlos Salinas de Gortari, en efecto, Fidel Castro vino. En la época de Fox, Fidel Castro fue aquella de Castañeda de Comes y te vas, que hizo pública entonces Fidel Castro. Peña Nieto le condonó la deuda a Cuba de petróleo cuando llegó en 2013. Y para que no haya estas exageraciones, menos del 1% de lo que producimos. Y es un acuerdo comercial y en algunos casos ayuda humanitaria. Pero a ver, México acaba de enviar combatientes de incendios forestales a Chile. México envió combatientes de la defensa a California cuando los incendios de California. Coahuila en su momento envió combatientes forestales a Texas. México siempre ha sido solidario con todos los países del mundo. Se envió apoyo reciente, ¿no? Por el huracán. En su momento a Haití y a otros países. México se caracteriza por su solidaridad internacional. Entonces, ahora que viene este decreto del gobierno del presidente Trump para poner aranceles a cualquier país que envíe petróleo a Cuba, pues nuestro interés es que el pueblo de Cuba no sufra, porque no tener petróleo pues implica no producir electricidad y imagínense un hospital que no funcione, una terapia intensiva.
Entonces, por eso es la llamada importante que haya con el Departamento de Estado, primero para conocer los alcances y obviamente, como digo, pues no queremos aranceles para México, ¿verdad? Pero siempre vamos a buscar el canal diplomático para buscar la solidaridad. Pero en efecto tienes razón, el apoyo a Cuba ha venido de todos los gobiernos. Presidenta, muchas gracias. Nada más por respeto al tiempo de los demás, sí, nos interesa mucho lo de salud casa por casa. No sé si le instruya a la secretaria del Bienestar que nos reciba para hablar de lo que está sucediendo con las enfermeras que van a casa por casa. Sí nos interesa ver el tema de los avances, y al secretario Harfuch, hubo un caso en Querétaro que le pegaron a un estudiante que también hace trabajos periodísticos allá en Querétaro. Yo sé que usted va a ir, le pegó la policía estatal, la del gobierno estatal. Entonces sí hay mucha conmoción, se lo transmito para ver si me permite compartirle el caso, porque yo sé que usted va a ir próximamente a Querétaro, y sí, la comunidad universitaria pues nos externó este tema allá en Querétaro. Sí, gracias, presidente. Gracias. Vamos acá a Baja California, vamos a ver al compañero y luego la compañera para que ya cerremos. Hola, buenos días. Juan Felipe Prado, de Transmitiendo de la Frontera. Bienvenida a Tijuana, presidenta. Bienvenida. Gracias. Presidenta, tengo 3 temas rapiditos porque yo sé que el tiempo se va. Uno de ellos es, retomando un poco el tema de los migrantes, los que han sido deportados aquí, y pues la mayoría, algunos quedan en las ciudades de la frontera. Los apoyos federales también están contemplados ellos. ¿Qué se hace con una familia que es deportada, que pues lamentablemente fueron, lo digo yo, pisoteados sus derechos allá en Estados Unidos? El gobierno federal, ¿cómo los ayuda, cómo los arropa, cómo los apapacha en México? Tenemos el programa México Te Abraza. Hemos reducido los centros de atención porque tenían un albergue incorporado. ¿Por qué lo disminuimos? Porque la mayoría de las personas no se quedan en los albergues, sino que recibe la atención, el apoyo, y prefiere ser trasladado a su lugar de origen, al pueblo de donde migró originalmente o a algún otro lado. Y les apoyamos también con el transporte. Pero todo lo que son los servicios que se otorgan por el Gobierno de México, incluido la tarjeta paisano, que les da recursos económicos para poder pues tener algo de recurso económico si es que llegaron sin recursos, para poder tener algo de recurso económico para poder llegar a sus lugares. Ahí, además de la carta de repatriación, pues se le da un apoyo integral, incluido un aseguramiento al Instituto Mexicano del Seguro Social, de manera gratuita por un tiempo. Entonces sigue México Te Abraza y se les apoya de manera integral, incluso con ofrecimientos de empleo, que con los gobiernos de los estados y la iniciativa privada hay espacios para poder ofrecer. Entonces, a cualquier persona, a cualquier mexicano que llegue a la frontera, que está en contacto con migración, se le ofrece que vaya al centro de atención de México Te Abraza. Ese es el apoyo que tenemos, y siempre desde los consulados, en caso de que la familia haya sido separada, se entra en contacto de manera inmediata con la familia para que sepa que su familiar llegó con bien. Gracias, presidenta. En una segunda instancia, yo quisiera preguntarle a usted y al secretario Omar García Harfuch, ¿cómo ha sido la coordinación que han llevado con el gobierno del doctor Ismael Burgueño en materia de seguridad? Porque hemos visto con las estadísticas que han bajado los homicidios, que lo dicen encuestadoras no nacionales, internacionales. Me gustaría saber cómo esa coordinación que tiene para poder lograr esa disminución en el tema de homicidios. Aquí ayudó mucho en los estados de la República hay coordinadores de la estrategia de seguridad. En este caso, ayuda mucho que el coordinador en el estado es el secretario de Seguridad Pública, el general Laboriano. En el caso del municipio de Tijuana, también con el presidente municipal hay una muy buena coordinación, pero
y se coordina todas las instituciones del Gabinete de Seguridad Federal, Policía Estatal, Fiscalía General de Justicia del Estado de México y por supuesto también la Policía Municipal de Tijuana, que juega un papel importante en la coordinación. Es una coordinación que se lleva desde la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Gracias. Por último, presidente, si usted me lo permite para terminar. Hay un tema que es muy importante, el tema del agua y más en Playas de Rosarito. Hemos visto que el que el senador Armando Ayala Robles, en coordinación con la gobernadora Marina del Pilar, han estado tocando temas para poder lograr las desaladoras en Playas de Rosarito. Vemos que estamos avanzando en el tema del agua, que se sigue avanzando, pero tendremos alguna información sobre estas propuestas y planes de trabajo para Playas de Rosarito. Pues en realidad fue la gobernadora. Desde que llegué al gobierno me insistió en el tema del agua. Ya ven que tuvimos reuniones, ya que recibí tanto primero del Instituto Nacional Electoral, la notificación de que habíamos ganado, como después del Tribunal Electoral. Desde entonces hicimos varias reuniones con los gobernadores y particularmente con Marina. Y Marina siempre me insistió en varios temas y en particular en el tema del agua, como un tema fundamental. Y estuvo insistiendo en la desaladora, que ya tenían un proyecto ejecutivo y había la idea de que fuera una asociación público-privada y Marina siempre me dijo, no, nosotros queremos que el gobierno federal nos ayude. Y se revisó el proyecto ejecutivo, finalmente se modificaron algunos temas en el análisis que se hizo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y ya está el proyecto ejecutivo, se hizo una primera licitación, lamentablemente quedó desierta y ahora viene la segunda licitación y ya esperamos que en unos meses empiece ya la construcción, lleva su tiempo y están todos los estudios de impacto ambiental para el problema de las sales y etcétera, etcétera. Entonces va a ser muy importante. Eso por un lado. Por otro lado, también me insistió en la importancia de utilizar el agua de riego, particularmente en Mexicali, para que pueda ser, para que se haga el trabajo de uso eficiente del riego, para que se libere agua, para poderla también, que sirva para Mexicali y también para Tijuana. Y pues en ese trabajo ya estamos haciéndolo. Entonces, pues realmente ha sido un trabajo muy importante de Marina que ha estado insistiendo, también la planta de tratamiento y el trabajo que vamos a hacer ahora todavía mayor de saneamiento del río Tijuana, que es muy importante, que es parte del tratado con Estados Unidos, pero que lo hacemos fundamentalmente pues para el saneamiento de las playas de Rosarito. Muchas gracias. Pues yo creo que ya, ¿no? ¿Una más? Dije la compañera, sí es cierto. Gracias, presidenta. Sonia de Anda, de Esquina 32. Presidenta, bueno, precisamente va usted a inaugurar este viaducto elevado. Sin embargo, hay una queja de vecinos de La Libertad Parte Baja que responsabiliza la obra por un desplazamiento de tierra. Entonces, si nos pudiera, por favor, decir por parte de la Sedena, la Secretaría de Defensa, si ellos tienen considerado que en algún momento ocasionaron estas afectaciones a estas familias. Y bueno, partimos de eso, por favor. Sí, se atiende a la población. En un rato vamos a estar ahí. Ya va a dar el general Manzano toda la información relacionada con la obra y siempre se atiende a la ciudadanía. Y se hacen las revisiones siempre técnicas para que no haya ninguna afectación. Y se atiende a los vecinos para poder, pues, si hay algún caso, resolverlo. Ok, presidenta, también ya escuchamos el respaldo que le está usted dando a la gobernadora, pero hay una serie de pronunciamientos al interior de morenistas que de manera abierta y de soterrada también
no solamente piden la licencia de ella, sino también de la alcaldesa de San Quintín, con quien usted pues va a tener próximamente, muy probablemente, encuentro. ¿Qué les dice usted a estos actores políticos, a estos pronunciamientos que están insistiendo en una licencia de estas dos mujeres? Y si usted piensa que a lo mejor pudiese haber un tema de violencia política de género, porque pues también ha salido a relucir este tema. Hay política que tiene que ver con la atención a la gente, con el trabajo cotidiano, con servir al pueblo, y hay politiquería. Y hay que hacer política, no politiquería. Presidenta, también tenemos, me está pidiendo un compañero, el tema de sí tenemos estos resultados de baja de homicidios, pero también tenemos unas grandes fosas con cadáveres, sobre todo en Mexicali, que se están descubriendo, y bueno, pues el Valle de Mexicali es bastante amplio. En este sentido, bueno, ¿cuál es la atención precisamente en esta materia de la búsqueda de estos cuerpos que están pues aparentemente regados por varias partes del Estado? Cuando hay casos como estos, participa la Fiscalía del Estado y siempre tendrá el apoyo de la Comisión de Búsqueda o de la Fiscalía General de la República, en casos como este y en otros casos siempre. Pero no contrasta esta cifra de con estas reducciones y con estos hallazgos lamentables. Hay que ver las fechas primero de estos casos. Entonces, para eso pues se hacen las investigaciones. Y es muy importante la reducción, porque este tema se ha tocado en otras ocasiones, queriendo decir que no hay resultados. Fíjense, en 13 meses se redujo en 40% los homicidios dolosos en México. En 13 meses. El Gabinete de Seguridad y la coordinación con los estados logramos una disminución de 40%. Fíjate, ponle el dato, que es muy importante. Eso no quiere decir que no se investigue, que no se revise y evidentemente trabajar siempre. Pero fíjense el resultado de homicidios en el país. No, el de todos los sexenios. Hay que hacer memoria. Siempre. No se nos puede olvidar. De 2006 a 2012, periodo de Calderón, los homicidios dolosos aumentaron de 28.6 diarios a 70.9. Otra vez, de 2006 a 2012, los homicidios dolosos en el periodo de Calderón, cuando se decretó la guerra contra el narco, hay que recordar aquella época en Baja California. Sí. Y puso a García Luna de responsable de seguridad, hoy preso en Estados Unidos. 28.6 a 70.9. Peña Nieto, viene una disminución y después un incremento de 70 homicidios diarios a 100 homicidios diarios. Si esa tendencia hubiera continuado, porque esta es una tendencia, ¿dónde estaríamos ahora? Si no hubiera llegado la cuarta transformación,
esta tendencia hubiera continuado. Eso no se nos puede olvidar. Con el presidente López Obrador se estabiliza y comienza a disminuir. En un año nosotros bajamos de 91.7 a 64. Pues que claro, pues antes eran otros los argumentos, ahora van a buscar otros, y van a buscar otros, y van a buscar otros. Pero este dato es un resultado de la estrategia de seguridad, que hay que seguir avanzando, por eso trabajamos todos los días. Y lo mismo en Baja California. Y por supuesto, el tema que comentas, se investiga, se trabaja y se atiende. Nunca negamos, al contrario, se trabaja y se atiende. Gracias, Presidenta. Creo que no me perdonarían algunas personas que me están encargando dos temas. Uno, la Fiscalía General de la República tiene el expediente del asesinato de nuestro compañero periodista Francisco Ortiz Franco. No hay detenidos, no hay procesados, por supuesto, desde hace más de 20 años. Se lo encargamos, eso por un lado. Y por el otro, le puedo leer brevemente un texto que le manda la madre de una víctima. Presidenta, mi nombre es Lorena Angélica Acosta, soy madre de Jonathan Antonio Palma Acosta, víctima de un homicidio y soy viuda de un militar que sirvió a este país. Hoy se lleva a cabo una audiencia clave dentro de la causa penal 4743/2021 y por eso me dirijo a usted directamente como madre y ciudadana. Mi hijo fue asesinado en 2021 por Raúl Omar Cervantes Castro, Gisela Aide Cervantes Castro y Edith Márquez Ñol. Después del crimen simularon un suicidio, manipularon el lugar de los hechos, fueron ayudados por terceras personas para evadir justicia. Han pasado casi 5 años y no hay juicio ni sentencia. Durante este tiempo Edith Márquez Ñol estuvo 2 años prófuga y aún así ingresó a la penitenciaria para casarse con Raúl Omar Cervantes Castro sin ser detenida. Gisela Aide Cervantes Castro, también imputada y coautora, continúa prófuga después de haber sido liberada ilegalmente por el director de la penitenciaría. Incluso el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó que este expediente fuera revisado y ni aún así con esta instrucción fue atendida. Hoy aprovecho la tardanza y estas omisiones. La defensa pretende que una de las imputadas salga en libertad con argumentos falsos basados en hechos que nunca denunciaron y no existen en la carpeta. Presidenta, no le hablo de todo el expediente, solo le pido que en este caso sea revisado y atendido porque para el sistema puede ser un asunto más, pero para mí es mi hijo. Le pido con respeto que intervenga en este crimen, que no quede impune. Pase el mensaje. Sí, gracias, con gusto presidente. lo revisamos. Suave Patria. Con su permiso, Presidenta. Auca Kumsray Wi, el pueblo Paipai, Presidenta, la saluda con mucha alegría. Auca, gobernadora, amigas, amigos, todas, todos, Auca. Les acabo de saludar en Paipai, la lengua originaria que se habla en misión aquí en Santa Catarina, Baja California. México, la naturaleza es muy generosa, nos obsequia deliciosos manjares, muchas vistas e incluso elementos que la medicina tradicional aprovecha para mejorar las dolencias. A lo largo de la historia, cada pueblo ha utilizado su sabiduría y ha investigado la palabra, la muerte, la salud, la enfermedad y por supuesto la vida. Por eso hoy en Suave Patria queremos honrar las manos de las guardianas que fortalecen la madre naturaleza, que con su conocimiento y paciencia transmiten la herencia cultural milenaria a las nuevas generaciones. Con el permiso de usted, Presidenta, amigas y amigos de la hermosa Tijuana, compartimos con ustedes esta cápsula como alivio para el espíritu. En la
Sierra Norte de Puebla, en las entrañas de Cuetzalan, existe una comunidad que alivia el cuerpo y el alma con una medicina del corazón. Nuestro principal proyecto es la elaboración y el mantenimiento de estas plantas medicinales. Nosotros somos quienes las cultivamos y les damos este principal cuidado, en el cual les garantizamos que esta bebida sea 100% natural. Y cada una de las plantas nosotros las conocemos, nos capacitamos después de haberlas conocido, tuvimos que capacitarnos para poder lograr el conocimiento de cada una de ellas y los beneficios que contiene una de ellas. Nuestro Yolispa se conforma de 24 plantas, entre ellas tenemos antioxidantes, tenemos desinflamatorios y tenemos también relajantes y antibióticos naturales. El Yolixpa es una bebida ancestral usada por los pueblos originarios náhuatl y totonaca, cuya mezcla de elementos es una fusión entre la comunidad y sus raíces. Yo me siento bien cuando curo un niño, porque los que vienen de plano, yo le digo a usted que los que vienen le voy a decir, nosotros quisiéramos decir que nunca se los enfermara, porque ya vamos a otras partes y no quedamos bien. Yo no sé usted qué los hace. Venimos aquí y quedamos, ante Dios quedamos re bien. Mis abuelos cuando llegaban del trabajo pedían lo primero que era el Yolispa, porque ellos también lo maceraban. Entonces se lo ponían en las manos y lo primero que hacían se untaban en el pecho y en la espalda y luego se tomaban una copita de Yolispa. De esa manera ellos decían que se quitaban el cansancio. La bebida Yolixpa nos despierta los sabores por la herbolaria, la tradición y la herencia. Como vimos en el video, la medicina tradicional no solo busca aliviar el dolor físico, sino preservar un conocimiento ancestral y un trabajo milenario que hacen personas en nuestro país. Yolixpa significa corazón alegre, es la sensación que nos da y que experimentamos al sentir el cariño y cuidado de la medicina tradicional. Desde Tijuana, extendemos nuestro agradecimiento a todas las médicas y médicos tradicionales, guardianes y protectores de nuestro pueblo. Hoy, México sabe que la tierra provee, mientras que las madres cuidan. Y es en ese cruce donde la medicina tradicional se vuelve una memoria viva. Hanuli, muchas gracias. Gracias, presidente.